A los hermanos de las redes sociales que nos acompañan cada vez que tenemos nuestros servicios, gracias por estar aquí. Oramos que el Señor esté ministrando sus vidas, que el Señor toque sus vidas como a cada uno de nosotros. Como decía, ya después de tener un lindo servicio primero, aquí estamos ahora en el segundo, listos para que el Señor ministre la palabra de Dios a nuestros corazones. Hemos estado estudiando el libro de Efesios, la mayoría de ustedes saben esto. Ya vamos a iniciar el capítulo 3, pero lo vamos a hacer el próximo domingo, porque hoy yo sentí en mi corazón, hermanos, cambiar el mensaje. Sentí del Señor, yo sé que lo sentí porque yo lo necesitaba y lo necesito. Yo necesito este mensaje y yo, hermanos, le he pedido al Señor en oración que ministre su palabra a nosotros, y quiero darles el título del mensaje de hoy, porque este es un tema, hermanos, que todos nosotros, hablando de lo que es el temor, todos nosotros lo experimentamos. Pero saben, queridos, el temor nosotros lo podemos vencer cuando la fe que tenemos en Dios empieza a tomar control, o la dejamos que esa fe, hermanos, sea aumentada, sea alimentada, sea puesta en acción en nuestra vida, y las cosas cambian. Lea conmigo el título del mensaje hoy. Aprender a vivir por fe es aprender a vencer el temor. Otra vez, aprender a vivir por fe es aprender a vencer el temor. Nosotros, queridos, en muchas ocasiones vivimos con ciertos temores. El problema existe cuando ese temor toma control de nuestras vidas. Todos tenemos temores, y eso es algo que nos acontece como seres humanos. Pero una vez más, hay gran tribulación, estamos en problemas cuando ese temor es el que maneja nuestras vidas. Y aquí vamos a estar estudiando la vida de Timoteo. Vamos a mirar la escritura, pueden irla buscando, segunda de Timoteo, perdón. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, comenzando en el versículo 3. En un momento vamos a leer el pasaje, pero quiero darles un contexto de lo que estaba pasando con Timoteo. Timoteo primeramente era un ministro muy joven de edad, y había sido puesto, ¿verdad? Había dejado Pablo lo había dejado en la iglesia de Éfeso para que él ministrara ahí la palabra de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, Pablo, sinceramente, si ustedes miran documentales y miran el trasfondo de estas cartas, Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de Timoteo. Era un hombre joven y era un hombre que estaba pasando por grandes desafíos. Uno de ellos era que el emperador de ese tiempo se llamaba Nerón. Este fue el emperador más feroz, puede decir esa palabra aplicándola a él, más feroz contra el cristianismo. Este fue el emperador que más persecución hizo a la iglesia, el que tomaba a los creyentes y no solamente los ponía en la cárcel, sino que los mataba, y también lo hacía en una manera muy cruel. Este hombre en los coliseos donde habían los eventos de los gladiadores y los animales y todo eso, cuando hacían los eventos de noche, este hombre ponía cristianos como antorchas vivas para que alumbraran el coliseo. Pueden imaginar la forma en que este hombre operaba. Este hombre sacrificaba a muchos creyentes. Y bueno, Timoteo está en ese tiempo teniendo la iglesia, sostiene él eso en su contra. No solamente Timoteo está experimentando esa persecución y la iglesia, los creyentes, pero también Timoteo enfrenta dentro de la iglesia, dentro de la congregación, está enfrentando a los religiosos, aquellos hombres que querían oponerse a la sana doctrina. Si ustedes ven las dos cartas a Timoteo, Pablo habla de la sana doctrina, le dice: persevera, Timoteo, haz la obra de evangelista. La palabra de Dios es buena para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, toda esa instrucción le está diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de esta carta segunda.
le dice: hey, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, Pablo quiere levantar el ánimo de este hombre que está pasando por tribulaciones. Y hermanos, sinceramente, ustedes y yo, el tiempo que vivimos ahora en el siglo XXI, seguimos enfrentando cierto tipo de contrariedades, cierto tipo de oposición, obstáculos, crisis en nuestras propias vidas. Nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos estamos viendo el clima político que está aumentando y aumentando, más candente. Está a punto de hacerse las elecciones en unos cuantos meses, y sabemos que lo que son los partidos que están participando están muchas veces en guerra, si puedo usar esa palabra, contradiciéndose, poniendo en mal unos candidatos a otros, como sucede en la política. Por eso, gracias a Dios, nosotros como creyentes no debemos, hermanos, involucrarnos en esas cosas. Obviamente, si podemos votar, hay que votar por aquellos candidatos que nosotros consideramos. Como creyentes debemos considerar a quienes tienen los principios y valores más cercanos a la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo por quién votar, pero volviendo a hablar de las situaciones que enfrentamos, vemos la política como está, la temperatura tan candente, vemos la inflación, vemos la economía, vemos tanta violencia en las calles, violencia en todas las ciudades. Antes era que ciertas ciudades tenían cierta reputación de ser ciudades con más violencia. Hoy casi se puede ver eso en todos lados. Entonces, hermanos, nosotros miramos eso suceder en nuestra sociedad, miramos las situaciones personales de nuestra familia, quizás la situación de nuestra salud, quizás estamos pasando por crisis que nunca habíamos entrado. En otras palabras, hermanos, hay un temor que quiere controlar nuestras vidas. Y cuando nosotros, hermanos, permitimos que el temor tome control, hay consecuencias bastante malas en nuestras vidas. En siguiente pantalla, amén, que quiero mostrarles es esto, hermanos. Yo quiero que pongan atención a esa palabra. Dice siempre, siempre. Cuando una persona, y muchas de las veces esto pasa con creyentes, hermanos, cuando una persona siempre, continuamente está en temor, ¿saben qué es lo que ocurre, hermanos? Eso paraliza el corazón. El temor tiene esa habilidad de paralizar el corazón, de dejar a la persona sin saber qué hacer. Completamente paralizar. No pasó nada, nada más allá se cayó un estuche de guitarra, gloria a Dios. Paraliza el corazón. El temor tiene esa capacidad de interrumpir la paz. Hermanos, nosotros conocemos la palabra de Dios acerca de la paz, de que Jesús dijo: hey, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo, ustedes lo pueden hacer. Pero cuando nosotros dejamos que el temor, queridos, reine y controle, aún esa paz se escapa de nosotros. Esa paz se disipa dentro del corazón. No solamente eso, el temor, queridos, continuamente que lo dejamos nosotros reinar en nosotros, hasta nubla nuestro entendimiento. Llegamos al punto de que no podemos hacer buenas decisiones. Llega al punto donde emocionalmente nos sentimos con mucha opresión. De pronto la ansiedad toma ese control. O sea, nuestro entendimiento se nubla. Y aún hay algo más. Cuando el temor está continuamente en control de la persona, hermanos, también desvanece el entusiasmo. Nosotros, hermanos, tenemos muchas razones, millones de razones, por la cual nosotros debemos de ser personas que tenemos, hermanos, una gratitud, un gozo, un entusiasmo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que si nosotros, queridos, de veras hacemos una decisión real, nosotros tenemos la capacidad de que no importa lo que pase, aunque se hunde el mar, hermanos, que se
que se derrumben las montañas, nosotros no vamos a ser conmovidos porque tenemos en el Señor nuestra mirada y no importa lo que pase, nosotros estamos seguros con Él. Pero ¿cuántas veces nosotros, queridos, somos arrastrados por las situaciones adversas que andamos enfrentando y esa paz se desvanece, el entendimiento, no podemos pensar bien y hasta el gozo, hermanos, el gozo de la salvación? ¿Qué gozo más grande puede haber que ese? No hay un gozo mejor que la salvación, hermanos. Hasta ese gozo viene a ser apagado, no hay ese entusiasmo, no hay esa alegría. Somos creyentes y bueno, somos creyentes, pues sí, soy creyente y ya, soy muy creyente. No, queridos, Dios quiere, queridos, que no dejemos que el temor controle nuestras vidas. No importa las cosas que ustedes y yo andemos enfrentando. El caso que estamos viendo aquí en la enseñanza es una razón importante porque Pablo le está escribiendo esto a su hijo en la fe, a Timoteo. Y quiero que leamos, regresa a la escritura, Miguel, por favor. Segundo de Timoteo 1, versículo 3. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí está, hermanos, este hombre, el padre en la fe de este ministro joven, animándolo, escribiéndole, diciendo: hey, yo estoy orando por ti continuamente. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Pablo está diciendo: hey, yo te quiero ver. Y al último de esta carta le dice: hey, ven a verme, trae el capote, trae los libros y los pergaminos. Pero aquí está diciendo: yo quiero volver a verte para que tenga gozo al hacerlo. Versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí, hermanos, eso es algo importante que debemos nosotros resaltar en cuanto a cómo Pablo le habla a su hijo Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Amén. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, dice, de los tiempos de los siglos. O si ustedes y yo, queridos, podemos ver esta instrucción, esta carta que está mandando el apóstol a Timoteo, porque está viviendo momentos difíciles en su vida. Entonces Pablo le está diciendo: hey, Timoteo, aquí estoy yo, quiero que sepas que hay una instrucción acerca de cómo Dios nos está a nosotros, hermanos, hablando. Y hay algo importante que quiero recalcar en el capítulo de la siguiente pantalla. Quiero que veamos el versículo 5 y 6, que está hablando de la fe. Algo que identifica a Pablo en Timoteo, hermanos, es que Timoteo fue un hombre que heredó o que aprendió la fe que tenía su abuela y que tenía también su madre, dice Pablo, y ahora esa fe está en ti, dice el versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hermanos, ¿cuántos aquí tenemos fe? ¿Es una fe ficticia? ¿Es una fe artificial? Es una fe firme. ¿En qué tenemos fe, hermanos? ¿En qué tenemos fe? Estoy diciendo que no es ficticia, no es artificial, no es pasajera. ¿Qué tipo de fe tenemos? Creemos en Dios. Creemos en Dios.
¿Por qué es fe? Porque no le vemos y sabemos que Él existe, sabemos que Él es el Padre, sabemos que Él nos dio a su Hijo. Esa es la fe que tenemos. Es una fe no fingida. En otras palabras, no somos creyentes aquí y lo mañana diablos. ¿Verdad que no? Somos cristianos reales. Pero aún así, aunque seamos con esa fe firme que tenemos en Dios, vienen los desánimos, vienen las luchas, vienen las tribulaciones, vienen las olas que nos quieren arrastrar, ¿sí o no? Es lo que está experimentando Timoteo. Pero Pablo dice, hey, Timoteo, tú tienes fe y tu fe es real. Como lo fue tu abuela y tu madre, tu fe es real. Por esa razón, dice el versículo 6, sigue hablándole Pablo a Timoteo, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, la fe es el fundamento, como dice aquí en la pantalla, donde nosotros construimos esta nueva vida que Cristo Jesús nos ha dado. Allí es donde nosotros, hermanos, debemos de asentarnos. Ese es el cimiento, es la fe. Porque, hermanos, si no tenemos fe, no podemos experimentar, conocer, acercarnos a Dios. En un momento vamos a mirar una escritura de estas. Esta fe, queridos, en sus promesas, fe en su palabra, fe en el sacrificio de Jesús, fe en la salvación que Él nos ha dado, fe, hermanos, que está en nosotros como una pequeña semilla. Y esa semilla tiene que crecer, germinar y tiene que florecer. Es lo que está animando Pablo a hacer a Timoteo. En ese caso no le dice que es una semilla, dice, es una flamita, es una llama dentro de ti. Y mire la instrucción que Él le da. Él está diciendo, 6, por lo cual te aconsejo que avives, que lo levantes, que le des vida a ese fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y hermanos, ¿saben la razón por la cual a veces el temor en nosotros quiere tomar control? Es porque nuestra fe está muy pequeña. Porque, hermanos, lo contrario de fe no es incredulidad. Amén. Lo contrario de fe no es incredulidad. Entonces, ¿qué es? Lo contrario de fe es temor. ¿Estamos oyendo? Lo contrario, hermanos, de temor no es seguridad. Lo contrario de temor es fe. Lo contrario de fe es temor. Y si, hermanos, esa llama que es el Espíritu Santo en nosotros, la avivamos, la hacemos crecer, ¿cómo lo podemos hacer? Con la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa llama va a crecer y el temor tiene que ceder. Pero si la fe, hermanos, está apagada, no está ejercitándose en nosotros, el temor va a tener control, nos va a paralizar, nos va a robar la paz, nos va a quitar el entusiasmo, ni siquiera vamos a sentir, hablando del sentimiento, de emociones, ni siquiera vamos a sentir que somos salvos, porque el temor está controlando la vida y no le podemos permitir. Entonces, hermanos, vamos a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Dice otra vez el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, hermanos, estamos hablando de la fe. La fe tiene que crecer, tiene que aumentar. Nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, una traducción diferente a la Reina Valera, que es la mayoría de veces que usamos como Biblia en el texto. Dice, hermanos, de esta manera en la Nueva Versión Internacional, que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Hermanos, no podemos decir nosotros que conocemos a Dios y no tenemos fe en Él. Es algo que no, hasta ilógico se escucha eso.
Conocer que creemos en Dios, pero no tenemos fe en Él. ¿Y qué es lo que pasa cuando actuamos, hermanos, sin fe? El temor empieza a tomar control. Por esa razón es necesario aprender, ejercitarnos, caminar, avanzar, hacerlo seguidamente, continuamente, a vivir, hermanos, con fe. Porque, hermanos, sin fe no se puede agradar a Dios. Sí, pueden ver que no le dice la palabra agradar, no dice no se puede creer en Dios, no se puede recibir la bendición de Dios, no se puede, hermanos, sin fe no se puede agradar a Dios. Dios, hermanos, tiene contentamiento, agrado cuando tú y yo tenemos fe en Él, en su palabra, en el sacrificio de su Hijo. Él se agrada que nosotros recibamos esas maravillosas promesas, hermanos, porque dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está allí. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios si no creemos en Él? Y hermanos, la manera que Dios se manifiesta hoy en día tiene varias maneras, pero una de las principales, Él se manifiesta por su palabra. Dios nos habla por su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu Biblia y ahí te va a hablar Dios. Muchos decimos, es que Dios nunca me habla, yo no sé cómo escuchar a Dios. Es que no sé cómo habla Dios. Abre la Biblia, ábrela. Donde tú quieras abrirla, dile al Señor, Señor, háblame en tu palabra. Haz esa oración. Señor, que tu Espíritu Santo me revele tu palabra. Ábrela y léela y Dios te va a hablar. Porque, hermanos, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y no solamente, hermanos, creer que Él existe, Él va a recompensarnos, dice, aquellos que le buscan. Sinceramente, mis amados hermanos, sinceramente, yo puedo decir algo aquí. No es que Dios no nos hable, no es que Dios sea muy difícil de encontrarlo, es porque, hermanos, nos falta más interés en buscarlo. Tenemos que tener más interés en buscarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Es por la fe que creemos en Él. Miren lo que nos dice, ahí está la escritura de Marcos 11. Y en la pantalla yo puse esto que quiero que vean, hermanos. La fe nuestra activa, amén. La fe se activa declarando con la boca y creyendo con el corazón. Este ejemplo que está en Marcos 11, Jesús enseñándole a sus discípulos acerca de la fe. Porque, hermanos, tú y yo necesitamos fe para vencer el temor. Necesitamos echar mano de las promesas para vencer el temor. Necesitamos creer, hermanos, que Dios ha hecho esto por nosotros para que podamos nosotros vivir vidas que no estamos atados por el temor. Ya están ahí en Marcos 11. ¿Están conmigo, hermanos? Marcos 11, mire lo que dice Jesús, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Sigue diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es fe, hermanos. Lo que no tienes, créelo, decláralo, créelo, y el Señor te va a responder. ¿Por qué Jesús les dijo estas palabras a los discípulos? 2 versículos anteriores a lo que acabamos de leer. Estamos mirando una higuera que había sido maldecida por Jesús y estaba seca. Eso pasó un día anterior cuando regresaron por ese mismo camino. Pedro le dice, Señor Jesús, mira, la higuera que maldijiste se secó. Entonces Jesús le dice, hey, si tú tienes fe en Dios, tú puedes hacer esas cosas. Tenés fe en Dios. Hermanos, necesitamos fe en Dios y el temor va a quedar derrotado. Necesitamos fe en Dios. Esta es la fe en Dios, hermanos. Aquí está el temor. La fe va a cubrir el temor. Y vamos a ser libres de él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a lo que es Timoteo otra vez, hermanos. Ya les expliqué un poquito más de cómo debe ser
nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes una fe genuina, no es fingida. Aumenta, aviva esa fe, aviva ese don que está dentro de ti. Y sigue diciéndole con otro tipo de ánimo, otro tipo de palabras, lo que Timoteo necesita hacer. Estamos allí, hermanos, en el Timoteo, segunda de Timoteo, en la primera, segunda, estamos mirando el capítulo 1 todavía, versículo 8, dice así, hermanos: por tanto, no te avergüences, está hablando Pablo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Miren, hermanos, ¿ustedes piensan que Pablo estaba en una condición de que podía escribir con tanta confianza a su hijo? La condición de él estaba en la prisión. Pablo, hermanos, estaba en prisión. Y esta vez ya no iba a ser suelto, ya no iba a ser liberado. Pablo allí en esa prisión muere. Y está hablándole a Timoteo estas palabras de ánimo. Está escribiéndole para que Timoteo siguiera adelante. ¿Qué es lo que nos enseña ese ejemplo, hermanos? Que Pablo sabía a quién estaba sirviendo. Pablo le dice: hey, no te avergüences de mí, no te avergüences del testimonio. Yo estoy preso, pero eso no importa. La palabra de Dios sigue operando y tú tienes que tomar la palabra y creer. Aviva, Timoteo, aviva tu fe. No te dejes persuadir. No permitas que el temor te paralice. Y hermanos, Dios nos está hablando de esa misma manera a nosotros. Y ahora luego seguimos en el versículo 9, que también lo tenemos en la pantalla. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Tiene usted su Biblia ahí abierta? ¿La tienen, hermanos? ¿Alguien la tiene? Lea conmigo el versículo 9, por favor. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, todos sabemos que Cristo vino a salvarnos. Todos sabemos. Y nosotros, al reconocerlo como Señor Salvador, experimentamos la justificación de pecados. Y un día vamos a ir a la gloria. Porque dice, porque Dios mandó a su Hijo y nos salvó. Pero hizo algo más. Hizo algo más, hermanos. Nos salvó y ¿qué? Y nos llamó. Muchas de las veces nosotros nos quedamos ahí en esa propia palabra. Nos salvó. Gracias, Cristo, soy salvo. Ya no voy a sufrir en la eternidad. Gracias, Señor. Me espera un día estar en las moradas eternas. Un día en tu presencia, en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Un día voy a estar allá. Pero no solamente es eso, querido. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para salvarnos, justificarnos de la maldad, romper las cadenas de opresión, quitar, hermanos, la esclavitud que teníamos. Nos salvó, pero también nos llamó. Pero nos llamó, hermanos, no solamente con cualquier llamado, llamamiento santo. ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué es el significado de santidad? Santo es ser, ¿qué? Apartado. Cuando habla de la palabra santo, hermanos, habla de ser apartados. No somos del mundo, queridos. Vivimos en el mundo, no somos del mundo. Dios nos salvó y gracias por esa salvación, Padre. Pero, Señor, me has llamado con un llamamiento santo para apartarme. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué me apartó Dios? ¿Para qué me llamó Dios? Ahí lo dice claramente el versículo. Está claro allí. Nos apartó, nos llamó, dio llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermanos, no porque era inteligente me llamó Dios. Pues nunca me hubiera llamado si hubiera sido por eso. O por guapo, mucho menos. Dios no me llamó, hermanos, porque tenía yo habilidades. Dios no me llamó, hermanos, porque yo tenía destrezas y podía hacer las cosas para Él. No, hermanos. Él me llamó para sus propósitos. No porque yo hice algo. ¿Qué has hecho tú, querido, querida? ¿Qué has hecho tú para merecer tan grande privilegio? ¿Qué has hecho, de veras? Ni portarnos bien podemos. Esa es la realidad. Nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo.
¿Cuál es el propósito de Dios? Ahí está la pregunta del millón. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, hermano, hermana? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué te llamó Dios? Yo considero, hermanos, que yo he identificado mi llamado, por qué me llamó Dios. No solamente, hermanos, muchos dicen, oh, pues usted lo llamó para ser pastor, para ser predicador. Hermanos, eso es verdad, pero si yo no fuera pastor y si no fuera predicador, yo tendría que ser un representante de Dios, un cristiano, una persona con testimonio, una persona que está demostrando lo que Dios ha hecho en su vida y con agradecimiento honrarlo y servirlo a Él. ¿Estamos oyendo, hermanos? Y cada uno de nosotros tenemos esa tarea. Nos dio un llamamiento santo para cumplir sus propósitos, no porque podemos, hermanos, o porque tenemos habilidad, sino porque, hermanos, Dios lo ha hecho por su gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros, lo hizo en Él. Esta gracia nos fue dada en Cristo, y esto, hermanos, lo hizo Dios antes, mucho antes que tú y yo naciéramos en este mundo. Él te apartó para eso. Él te apartó, hermano. Piensa en eso. Pero yo no soy pastor, pero yo no soy predicador, pero yo no soy líder. Eso no te quita tu llamado. A veces confundimos, digo, bueno, yo voy a servir a Dios cuando Dios me llame a ser pastor. No, y mientras tanto no lo vas a servir. Por supuesto que lo vamos a servir. En nuestro diario vivir, hermanos, servimos a Dios, guardando testimonio, honrándolo a Él, siendo testigos de su gracia, compartiendo la palabra con otros, diciéndole a otros que hay una esperanza en Cristo para sus vidas. Ese es el llamamiento, hermanos. Ese es el llamamiento santo. No porque tenemos la habilidad, sino por la gracia de Dios. ¿Y sabemos cómo lo podemos lograr? ¿Les gustaría saber ustedes cómo lo podemos lograr? ¿Les gustaría, hermanos? Versículo 7 nos da la respuesta. Versículo 7. Porque, hermanos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Saben qué es lo que detiene a las personas creyentes en general de vivir su fe y de demostrar su fidelidad, su entrega al Señor? Les evita el temor. Pero, hermanos, tengo noticias para ustedes. ¿Cómo vamos a cumplir este llamamiento santo dado por Dios? No es nuestra habilidad, ya dijimos. Porque, hermanos, Dios no tiene en su reino, en su gloria, en su persona, Él no tiene espíritu de cobardía para darnos. No lo vamos a recibir de Él. ¿Qué nos ha dado el Señor, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 7, desde el inicio. ¿Me ayudan a leer, hermanos? En voz alta, todos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Se recuerdan que temprano yo les decíamos el espíritu humano, el espíritu de Dios? El espíritu de Dios vino, no, hermanos, Él no nos ha hecho cobardes. Diga, yo no soy cobarde. Yo no soy cobarde. No soy cobarde. No, tú no eres cobarde, mujer. Tú no tienes que vivir en temor. Tú no tienes que vivir atado a las circunstancias. Dios, hermanos, nos ha hecho libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo quiere paralizarte con temor. El diablo quiere decirte que no tienes la capacidad. Y, hermanos, debemos de estar cerrando los oídos a esa conversación que el enemigo continuamente nos da. Muchas de las veces viene ese sentir de nuestro trasfondo, de lo que nos ocurrió en nuestro pasado, que fuimos de pronto inocentemente, fuimos dañados, o porque pasó algo que fracasó. Hermanos, ¿quieren hablar? ¿Quieren que les diga de fracasos de mí? Yo les puedo dar una lista muy larga. Yo fracasé, hermanos, siendo un hijo de mi familia. Pensaba que era el más feo de todos, y no estoy bromeando, no estoy bromeando. Pregúntenle a mis hermanos y hermanas. Algunos de ellos contribuyeron, pero bueno, ya están perdonados. Esa era mi creencia, hermanos, ese era mi fracaso. Yo fracasé, hermanos, en la universidad. Yo estaba en la universidad
y dejé la universidad. Fracasé porque no me gradué. ¿Quieren hablar de fracasos, hermanos? Yo fracasé en mi primer matrimonio. ¿No sabían eso unos? La mayoría sí. Yo fracasé, hermanos, cuando compré mi primera casa. ¿Quieren hablar de fracasos? Yo les puedo contar de fracasos. Y muchas otras cosas entre medio de todo eso. Pero hermanos, aquí estoy. Aquí estoy. No porque soy grande, no porque no, hermanos, porque yo sé qué es fracasar. Yo sé qué es fracasar. Yo sé qué es vivir con el espíritu de cobardía. Yo sé, hermanos. Pero Dios no me dio eso. Y varias de esas cosas, hermanos, se les estoy contando, pasaron como creyente ya. ¿Cómo la ven? ¿Quieren hablar de fracasos? Yo les puedo contar muchos. Pero no estoy aquí para eso. Quiero que los escuchen para que sepan que soy tan humano como ustedes. Pero hermanos, yo sé quién me ha llamado. Yo sé quién me salvó. Yo sé quién me ha llamado. Ese llamamiento santo. Yo sé, hermanos, que no fue por mis obras, sino por la gracia de Dios. Estamos aquí con una congregación compartiendo la palabra. Es por su gracia, no por mi habilidad. Hermanos, ¿ustedes creen que todos esos fracasos no vienen a mi vida, a mi mente y a querer decir, vas a volver a fracasar, vas a volver a fracasar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Digo, ¿sabes qué? El diablo mentiroso, yo no voy a fracasar, porque Cristo está conmigo. Y Él no me ha dado un espíritu de ser cobarde. Dios me ha dado un espíritu de amor, hermanos, de poder, dominio propio, pero también a ti te lo ha dado. Se quedaron medio serios. Hermanos, no vamos, hermanos, no vamos a ceder al temor. ¿Creen que ustedes, como les dije, hermanos, en mi mente viene, hey, todas esas veces fracasaste, viene la siguiente? No, en el nombre de Jesús, porque Dios me va a ayudar. Dios me va a fortalecer. Y yo vivo con el espíritu de poder, de autoridad que Él me ha dado. Yo vivo con el espíritu de amor por la obra, de amor por las almas, de amor para honrarlo a Él. Yo vivo con ese control, hermanos. ¿Control de qué, hermanos? De que yo voy a cuidarme, tengo que controlar mi vida, cuidarme de no volver a fracasar. No vivo con temor, pero vivimos con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos quedamos, nos fue mal en alguna cosa en el pasado y ya se cierra toda manera de darnos la oportunidad de volver a empezar o de volver a levantarnos, de sacudirnos y seguir adelante. Hermanos, yo pudiera estar llorando allí, revolcándome en la tierra por todos mis fracasos. Yo pudiera hacerlo. Tengo razones para eso, pero no lo voy a hacer. Dios me ha bendecido, hermanos, mucho más de lo que yo merezco. Me ha dado una linda esposa, una linda familia, una oportunidad de predicarles a ustedes, una oportunidad más de tener el tiempo para dedicarme a su palabra, a orar y a buscar su rostro, para traer su palabra, compartirla. Hermanos, soy muy bendecido con todas esas cosas que pasaron en mi pasado. Todos tenemos un pasado. Pero hermanos, el pasado no es el que determina lo que vamos a hacer adelante. Es lo que Dios dice. Diga estas palabras conmigo fuerte, hermanos. Porque no nos ha dado Dios, todos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo declaro que vivo en ese poder, en ese estado que Dios me ha puesto. Porque, hermanos, el temor no me va a dominar. Es la fe en la palabra de Dios, la fe en mi Cristo, que me dio llamamiento para hacer su obra. Hermanos, yo les dije que íbamos a parar un poco de Efesios que estamos estudiando, porque Dios me dio este mensaje para nosotros. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Ese mismo mensaje más que Dios nos está hablando, nos está diciendo, hey, arrepiéntete. Dios no nos condena, hermanos. Yo espero que no te sientas condenado por lo que hemos
compartido de la palabra, Dios nos está animando, nos está despertando, nos está diciendo, hey, vamos adelante, no dejes que nada de lo que sucedió atrás te detenga, vamos adelante, levantémonos, hermanos, si es que estamos en condición de atadura, de paralizamiento, si estamos con dudas, si estamos agobiados, si estamos, hermanos, vamos adelante. En el nombre de Jesús, hermanos, yo declaro que no va a haber fracaso que nos detenga, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién puede estar en contra? Él nos levanta, nos sostiene, Él nos llena con sus promesas. Nosotros tenemos que creerlas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta linda tarde que nos das oportunidad de compartir tu palabra, de recibirla con nuestro corazón abierto. Señor, yo sé que puedo casi afirmar que todos en este salón y los que nos están escuchando en las redes sociales, yo puedo, Señor, declarar que necesitamos, Padre, arrepentirnos. Porque, Padre, no queremos, Señor, no queremos que el temor nos ate. No queremos, Señor, que el temor siempre esté allí acusándonos, que el temor esté robándonos la paz. No queremos, Señor, que ese temor traiga entenebrecimiento a nuestro entendimiento. No queremos, Señor, que ese temor robe nuestro entusiasmo. Por esa razón, en esta hora, Padre, declaramos que tú eres el que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio, y rechazamos de nosotros toda cobardía. Rechazamos de nosotros, Señor, toda pasividad. Rechazamos de nosotros, Señor, las cosas que nos paralizan. Y de aquí en adelante nos levantamos, Señor. Nos levantamos como tú levantaste a todos esos hombres y mujeres en tu palabra que tenemos como testimonio. Que aunque muchos de ellos fracasaron, Señor, ellos aún así se levantaron, Padre, para glorificarte y obedecer el llamado que les habías hecho, Padre. En esta hora te damos la honra y te damos la gloria en el nombre maravilloso